Bien, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Bernardo Antonio Castellanos, quien es ingeniero especialista en proyectos hidroeléctricos, con quien vamos a hablar sobre importantes temas. Antes, un placer para mí saludarle y bienvenido a su programa Verdades al Aire. Bien, para mí es un placer, Adolfo, compartir contigo en este escenario y en este programa, y un privilegio. Estamos a tus órdenes. Bien, mire, quisiera comenzar preguntándole cuál es su valoración en torno a la decisión del gobierno de aumentar el precio de la tarifa eléctrica. Yo pienso que mi valoración es que eso es una actitud inmoral. 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 No es muy duro ese término, sobre todo para comenzar. Bueno, y voy a plantear por qué yo digo que es inmoral. Porque hay que recordar, porque siempre es bueno uno basarse en el pasado y en las cosas que están documentadas para sustentar sus afirmaciones. El pacto eléctrico se viene debatiendo desde la gestión pasada, de 2017-2016. El PRM se retiró de las discusiones. Y en el 2019, cuando hubo el primer intento para firmar el pacto eléctrico, y el PRM no estaba en las discusiones que se llevaban a cabo en el CES, planteó un documento público que fue elaborado por el hoy ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, y que él era el director ejecutivo de la Comisión de Energía del PRM, y en donde Andrés Astacio, que hoy es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado y administrador de este, tenía un rol preponderante en esa comisión. Pues bien, el PRM le exigió en un documento público a la gestión pasada 10 puntos como condición sine qua non para firmar el pacto eléctrico. Si esos 10 puntos no se firmaban, no se incluían en el pacto, pues el PRM no firmaba el pacto. De hecho, no lo firmó. Y, sorprendentemente, este año se firma el pacto, el documento, exactamente el mismo documento que el PRM había objetado hace 2 años, al cual no se le añadió ni una coma, ni un punto, ni un acento, ni se le quitó nada. Y ni siquiera se incorporaron los 10 puntos que el PRM había exigido el 20 de febrero del 2019. Ahora bien, en esos 10 puntos yo voy a leer específicamente el punto 8 de lo que planteaba Antonio Almonte y Andrés Astacio bajo la sombrilla del PRM. Y voy a leer textualmente. El compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Pues bien, fíjense que ese párrafo, que es el punto 8 de lo que exigía el PRM, es muy detallado y muy específico. Pero vamos al paso. Yo lo que quisiera preguntar antes de que entremos en materia, ¿quién aprueba el pacto eléctrico? ¿El PRD solo o un concierto? Bueno, el pacto que se firmó, el sector que nos representa a nosotros como parte de la sociedad, que es el sector social, no lo firmó, se retiró. ¿Y cuáles sectores sí lo firmaron? Algunos partidos políticos, obviamente el gobierno, y la cúpula empresarial. Consecuentemente, el PRM, el gobierno, está supuesto a cumplir lo que se firmó por mayoría, ¿o no? Bueno, lo que pasa es que hay que definir qué es la mayoría, porque si el sector social, que representa a los 10 millones de dominicanos... ¿Quién me representaba a mí, por ejemplo? El sector social, habían varias organizaciones que están reconocidas en el Consejo Económico y Social y que participaron activamente en el... ¿Cómo que se llama? En la discusión. Le hago esta pregunta para llegar al término que usted utilizó que me pareció muy duro. Inmoral. Claro, inmoral. ¿Cuál es la inmoralidad? La inmoralidad, porque si tú planteas en el 2019 como condición para que se suba la tarifa eléctrica, que primero y la única condición que tú exiges es que las distribuidoras tienen que tener sus gastos corrientes en un valor no mayor del 10% de sus ingresos, entonces tú, si eres coherente y eres consistente con tu planteamiento de principio, porque es un planteamiento de principio, y tú no pusiste otra condición, ahora que tú eres gobierno, pues tú debes ser consecuente con lo que... ¿Esa aprobación se toma por mayoría o no en el Consejo? ¿Cuál? La decisión del pacto eléctrico. Es que el pacto eléctrico no es vinculante, porque el pacto eléctrico no es una ley, no hay una obligatoriedad de ejecutarlo. No. Pero además de eso, el pacto eléctrico manda a reducir los gastos de la distribuidora y sin embargo los gastos de la distribuidora en nómina en estos 15 meses han subido 6 millones de dólares. Si tú comparas enero-julio de este año con enero-julio del 2020,
tú te encuentras que el gasto de nómina subió 6 millones de dólares. Entonces, es un mandato del Pacto Eléctrico. Pero ¿por qué subió los 6 millones de dólares? Sería lo importante decirle al país. ¿Por qué subió? Porque han aumentado los salarios. Porque a pesar de que las distribuidoras han disminuido su empleomanía, de cuando la reciben alrededor de 800,000 empleados, los salarios de la gente que ha entrado. Las distribuidoras, por ejemplo, tenían 7,000 empleados. Tenían cerca de 8,000 casi y pico. 8,200. Casi 8,000 y pico. Lo han reducido en 1,200 empleados. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible que usted diga que aumenta no soy en yo, 6 millones? Bueno, no soy yo que lo digo. O sea, porque yo no digo nada. Yo escuché y leí con detenimiento sus números, pero esto es una especie como de... No, yo entiendo. Para que la sociedad pueda interpretar lo que su pasa punto de vista. Lo que pasa y que le hago la pregunta, perdone, porque, por ejemplo, no está incluido en su informe que la nueva administración tuvo que asumir a la desmantelada CDEE en 500 empleados, más tuvo que asumir... Pero fíjate lo siguiente. ¿Cuál fue la excusa que se vendió a este país para destruir a la CDE? Que había que eliminar ese gasto en empleomanía que era innecesario. Entonces, si tú eliminas la CDE, para tú transportar todos esos gastos a otras instituciones no tiene sentido. ¿Por qué la vas a eliminar? No, todos no, porque, por ejemplo, perdóneme, de CDEE, que había 1,200 empleados, se quedaron 600 que eran especiales. Por sus condiciones de la UERS, que había 560, solamente se quedaron 60. Ahora usted habla de ese aumento de nómina en términos económicos, claro, pero ha de suponerse que todo ese personal, 3,000 y pico de seres humanos en total, hay que pagar en sus prestaciones y es de ese aumento de nómina, sí, que son cientos de millones. Pero las prestaciones no las paga la distribuidora, porque si eran de la sede están en el gasto. No, me refiero a los gastos de nómina, eso es parte de los gastos de nómina, sí, pagarles prestaciones. Sí, pero no 6 millones de dólares. Porque lo que han cancelado... Habría que calcular cuánto se le paga a 4,000 personas canceladas, pero cada una. Pero es que quizás es demasiado. No, las distribuidoras no han cancelado 4,000 personas. Me refiero en todo, en total. Pero exacto, yo estoy hablando solamente del gasto de la distribuidora. Y además, tú tienes que el Ministerio de Energía y Minas ha aumentado su nómina, su gasto de nómina, en un mes solamente, cuando tú comparas el gasto de nómina del Ministerio... Su nómina de personal. Nómina de personal. Porque asumió la UERS y asumió la CDEE. En parte. No, pero es que ese aumento viene progresivamente, porque ellos tenían antes, por ejemplo, y yo siempre hablo con las cifras que publican las instituciones, porque yo no invento cifras. Yo busqué algunas cifras también. Vamos a ver. El Ministerio de Energía y Minas tenía en julio del 2020 284 empleados y en septiembre tiene 300, en septiembre de este año tiene 308. Esos son los empleados de nómina fijo. En los temporales, que son los contratados, que no están bajo el régimen del Ministerio de Administración Pública, habían 14 empleados bajo contrato en julio del 2020 y en septiembre del 2021 297 empleados. Exacto, asumió ahí empleados. Bueno, no necesariamente asumió porque hay no todo el ACD fue al Ministerio de Energía y Minas, hay empleados nuevos que estaban fuera. Y tú sabes que los empleados contratados son los que tú tienes la holgura de pagar mejores salarios. Sí, claro. Bueno, entonces mira, por ejemplo, la cantidad total de empleados en julio del 2020 de 298 aumentó en septiembre del 2021 a 605. O sea, se duplicó. El gasto en nómina de los empleados contratados. En julio del 2020 la nómina era 1 millón de pesos. En septiembre del 2021, 26 millones de pesos, aumentó 25 millones de pesos. Cuando había solamente 57 empleados y pasa a 250, bueno, obviamente tiene. Claro, pero al final de cuentas, porque... Lo que pasa es, perdóneme, hay un decreto presidencial que elimina esas instituciones. Sí, no, pero espérate, y hay un mandato... Es que esa institución tú no puedes eliminarla por un decreto, porque la sede se creó por una ley. Ese es otro tema que Y además la sede no está eliminada, porque en el presupuesto de este año... Y, mejor dicho, en el presupuesto del año que viene, que está ahora en el Congreso debatiéndose, la sede figura como institución, porque es la receptora del subsidio. Eso es un tema... 53,000 millones de pesos y va a manejar 1.400 millones de dólares en financiamiento. La legalidad no es un tema que me gustaría en un momento dado también que lo discutamos, pero trato de llevar a la gente el sustrato de lo que para mí sería importante. Cuando asume esas instituciones, se lleva un personal que pasa en su nómina de 1 millón a 30 y pico de millones o a 50 millones. Porque también hay un mandato de que esas personas, en la medida de las posibilidades, no sean dejadas sin empleo. Entonces, de la UERS, 560, se quedan 60.
de la CDEE, que tenía 2.000 y pico, se queda 1.000. Es obvio que al asumirlo, no, la CDE no tenía 2.000 y pico. es obvio que al asumirlo, la nómina inmediatamente. Pero es que, pero es que ese personal no ha sido asumido por la distribuidora, porque las distribuidoras han disminuido su personal en 800.000 empleados. Ahora, ¿qué pasa? Hay un reportaje que hizo Esteban Delgado en El Dinero, donde evalúa los salarios en las instituciones públicas, de los salarios de más alto nivel. Y tú te encuentras, por ejemplo, con los salarios y compensaciones que reciben las distribuidoras, y tú tienes, las distribuidoras son empresas quebradas, financieramente y técnicamente. Y no fueron ¿Quebradas o deficitarias? No, quebradas. O sea, esas empresas solamente subsisten por el subsidio del gobierno, que se sitúa en el orden de los $1.000 millones, que es para cubrir el exceso de empleomanía, el exceso de gasto corriente y las altas pérdidas. ¿Quebradas por este gobierno o vienen quebradas? No, vienen quebradas de antes, pero ese déficit financiero se ha agudizado en este gobierno, en esta gestión de 15 meses. ¿Por qué? Porque el gasto en nómina aumentó, como yo te he dicho, y además de eso, las inversiones, para tú reducir las pérdidas de la distribuidora, que tú tienes en un 35%, que han aumentado en el periodo de enero-julio de este año, aumentaron con relación al periodo de enero-julio del año pasado. Ellos han disminuido la inversión en gasto para reducir pérdidas en $70 millones. Entonces tú no puedes reducir el déficit financiero de la distribuidora. Por un lado, aumentando el gasto en nómina y por otro lado, reduciendo la inversión. Cuando tú lo que tienes que hacer es todo lo contrario. Uno. ¿Y cómo es posible reducir el gasto, el déficit y reducir también, aumentar las inversiones cuando es de todo sabido que la tarifa en el mercado internacional, en el precio de los combustibles, le está dando en la madre a cualquiera en el mundo? Y afecta también aquí. Claro, pero, pero el aumento de los combustibles es en los últimos 2 meses. Tenemos los últimos 2 meses. En el 2021 ha habido una forma. Pero dramáticamente se ha producido, por ejemplo, el carbón aumentó, fue en los últimos 2 o 3 meses el precio. El gas natural está disparado en los últimos 2 meses. El carbón a principios de año estaba a menos de $70 la tonelada. Pero nada de esos aumentos el gobierno lo ha transferido al consumidor final. O sea, de alguna forma tiene que tener las sedes. Sí, pero déficit. Pero el problema de la distribuidora no es la tarifa, porque eso que planteaban, y por eso yo digo que es inmoral, eso que planteaba Toñito Almonte y Andrés Astacio, de que el compromiso de no realizar aumento de tarifa hasta que la distribuidora aplique su reducción de gasto operativo al 10% de sus ingresos. ¿Cuánto es el gasto operativo de la distribuidora hoy día con relación a los ingresos? Un 24%. ¿Qué representa tener la distribuidora 24% de gasto corriente en lugar de un 10% como exigía Toñito Almonte y Andrés Astacio, que debía tener la distribuidora para hablar de aumento de tarifa? Porque Toñito, ni Andrés Astacio, ni el PR nunca planteó en ese documento que para subir la tarifa tenía que estar en función de los precios de los combustibles. No, ellos dijeron, primero usted da el ejemplo como distribuidora, usted se ajusta y usted se pone como debe ser, un 10% de su gasto corriente. Un 10% de ingreso y gasto corriente. Ahora, ¿qué representa 14% en exceso de gasto corriente? $200 millones que las distribuidoras hoy día están gastando de más, que están botando en gasto corriente, porque tú me dijeras, lo estás metiendo en inversión. Bueno, con la inversión tú reduces la pérdida y tú aumentas el flujo de caja, pero no es botándolo. Entonces, ¿por qué las distribuidoras no se ajustan primero? Antes de exigir que sean tú, yo y toda la población que paguen la ineficiencia de ellos, porque la población no tiene la culpa de las altas pérdidas distribuidoras. Lo que yo quisiera dejar claro, si esos 200 millones que usted dice que se están votando no serían parte del costo que ha habido que asumir por el aumento de los precios de los combustibles a nivel internacional. No, porque eso es gasto corriente, eso no tiene que ver nada con los combustibles, eso es gasto corriente. Y ese gasto está en 2 partidas esencialmente, gasto en nómina y los gastos operativos. Ahí que se concentra el gasto corriente de las Pero el gasto en nómina, y me gustaría de verdad tener cuál es el porcentaje real de lo que se ha tenido que pagar a casi 3.000 empleados que han sido cancelados. No sé, porque ese dato no se transparenta en la publicación de la CDE. O sea, porque yo tomo las publicaciones que ellos hacen y ellos simplemente dicen que es una publicación que tiene más de 10 años que se hacen sistemáticamente. Entonces, cuando tú comparas esa publicación oficial y los datos que ellos publican, yo te estoy dando el consolidado que ellos ponen. Ahora, yo no tengo el desglose. Ahora, yo te aseguro a ti
que 400 empleados, 1000 empleados no generan 6 millones de dólares. Se comprometieron a reducir en 200 millones, dice usted en su No, informe. digo yo no. Está bien, pero yo lo leí en exacto, su informe. dice Antonio Almonte en el punto 8 de lo que exigía el gobierno. Está bien, yo digo dice usted porque yo me tomé la molestia de leer Claro. con detenimiento el informe que usted elabora. Pero no han podido hacerlo. ¿A qué usted le puede atribuir que no se haya podido? Usted me lo va a contestar en 2 minutos. Nos vamos a la primera pausa comercial. Bien, antes de irnos a comerciales, le dejé una pregunta en el aire. ¿A qué se debe? ¿A qué usted atribuye que esos 200 millones que se comprometieron a reducir no hayan podido lograr la meta? Porque no han reducido los gastos. Es tan sencillo como eso. O sea, el tema de la empleomanía no es la empleomanía per se, es el gasto asociado a la empleomanía. Porque yo puedo tener 1 millón de empleados y si ese millón de empleados yo lo tengo con un gasto corriente que sea el 10% de los ingresos, no hay problema. Ahora, el problema es el gasto. Ahora, la empleomanía es un referencial que se tiene. ¿Por qué? Porque en un estudio de estadística técnica que se hizo aquí en el 2016, se actualizó de INECON, una empresa chilena, dice que la distribuidora eficientemente, dimensionada, gestionada, se manejan con 1.800 empleados. Y hoy todavía tenemos, no sé cuánto tenemos porque el último dato es de julio, y en julio había todavía 7.000 y pico de empleados en la distribuidora, entonces tenemos un gasto excesivo. En nómina vimos que ellos han aumentado 6 millones de dólares en un periodo de 11 meses con relación al mismo periodo del año pasado. La inversión se ha caído. Pero ahí se contabiliza, vuelvo y le digo, las cancelaciones, en ese gasto. Bueno, sí, pero está bien. Yo no digo que, no. Ahora, ¿cuánto representan esas cancelaciones? Yo no gasto. Probablemente esos mismos 6 millones de dólares. No creo que casi sea. 3.000 personas canceladas. No, 3.000 personas no, 800 personas canceladas. En la distribuidora, porque tú estás mezclando la CDE. La CDE, la gente que se cancelaron en la CDE y en la web, lo pagó la CDE. Entonces, eso hay que ver la nómina de CDE. Esa partida. Ahora, lo de la distribuidora, no entran las cancelaciones de la CDE. Usted dice, por ejemplo, que el director, el consejo, gana más de $1 millón de pesos. Bueno, me pareció alarmante ese número. Bueno, según el reportaje. Con los viáticos incluidos. Bueno, según el reportaje de Esteban Delgado, aquí está bien, eso es según Esteban, pero según usted que tiene datos y conoce de adentro. No, porque o sea, Esteban fue a la fuente y ellos no desmintieron esta publicación. O sea, porque Esteban dice que en un mes el consejo de y su administrador, que es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado, en ese mes cobraron salarios y compensaciones por $1 millón de pesos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que tú tengas una empresa que es la peor de las 3 distribuidoras, porque sus pérdidas superan el 50%, y esas pérdidas han ido aumentando en esta gestión, que es el doble de las pérdidas que tienen, por ejemplo, de sur y de norte, perdón. Sin embargo, en el de sur tú no tienes esos niveles salariales que tú tienes en los altos ejecutivos que tienes en el de este. Porque mientras Milton Morrison tiene 575,000 pesos, el otro está cobrando $1 millón de pesos y Milton Morrison ha sido más eficiente que el otro. ¿Cuál es el criterio para fijar uno y otro? ¿Cómo es posible que un consejo de dirección que va una vez a la semana o 2 veces a la semana tenga compensaciones y salarios que sumen $1 millón de pesos en una empresa que está quebrada? Siempre y cuando usted asume como bueno y válido todo. Bueno, claro que sí, porque él investigó esto. Esto es un documento público que no ha sido desmentido. No, y Esteban es muy acucioso. Exactamente. Mire, usted dice que se aumenta la tarifa. ¿Usted se opone a aumento de la tarifa como se pactó, como se acordó? Porque es un acuerdo que está establecido. Es que ese acuerdo es ilegítimo. Porque no tiene la validación del sector social. No, entonces, pero espérese, porque si hay un acuerdo en el que participan 15 sectores, si hay un sector que no lo valida, eso no es legítimo. No son 15 sectores. Porque, por ejemplo, usted habla de un sector que yo no me siento representado está bien, de entrada. Está bien. Yo no digo que te sientas representado, pero en teoría ellos... Y soy del sector social. Pero en teoría ellos, o sea, había varias organizaciones representando al sector social. Exacto. Ahora, yo digo, que es ilegítimo que ellos me representen sin que yo sepa que me representan. Bueno, el CES tiene su mecanismo de elección de
de los representantes, que son Exacto. gente que tiene que estar organizada. Ahora bien, lo que yo te digo es que ese pacto, porque el pacto, bueno, vamos a cumplir el pacto en todo, porque el pacto dice eso, el pacto dice vamos a bajar los gastos, vamos a reducir la pérdida. Entonces, lo otro no se toca, porque no me conviene. No me conviene reducir gastos, no me conviene reducir pérdidas. Entonces es más fácil subir la tarifa. Además, ¿por qué no nos vamos a una tarifa técnica inmediatamente? Y estamos hablando de tarifa de transición. Porque la tarifa de transición es un engaño. ¿Sabes por qué es un engaño? ¿Por qué? Porque, ¿qué es una tarifa? Es el cálculo del margen de intermediación de la distribuidora, que se conoce como valor agregado de distribución. La tarifa técnica se calcula sobre la base de una empresa eficiente, que significa pérdidas menores al 15%, cobranza del 97% y gastos corrientes en el orden de 10% de los ingresos. Pero para lograr esa eficientización que usted quiere y que el país necesita, necesariamente debemos hacer algunas cosas, entre ellas ir llevando a la realidad la tarifa eléctrica. El desmonte gradual, sí, ¿usted no cree que se justifica? Pero fíjate qué es lo que pasa, porque ¿cuál es el desmonte gradual que está haciendo el gobierno? El que se pactó en el Consejo por 23 trimestres, vamos a llevar. Lo que están haciendo es penalizando a los que menos pueden y menos tienen en favor de los que más tienen. ¿Por qué? Porque la tarifa tiene lo que se llama un subsidio cruzado en la propia tarifa, que no afecta a las finanzas públicas. Y me explico. ¿Qué significa subsidio cruzado? Que mientras más energía usted consume en un mes, el precio que usted paga unitario, o sea, el precio por kilovatio hora de esa energía que usted consume es más caro que el que menos consume. Ahora, ¿qué pasa entonces? Que ese consumidor de alto consumo mensual, al pagar una tarifa más alta que el consumidor de menos consumo, subsidia cruzadamente en la misma tarifa al consumidor de bajo ingreso. O sea, es un subsidio de cliente a cliente, donde las finanzas públicas no intervienen en lo absoluto. Por eso se cometió la irregularidad bárbara que en ningún país ocurre de que un mismo producto tenga 3 precios diferentes. Bueno, no es que en ningún país ocurre, porque tú tienes en el impuesto sobre la renta diferentes tasas impositivas. Son diferentes tasas. Exacto. Pero es lo mismo. ¿Qué es la tarifa? El precio por kilovatio hora es una tasa impositiva, es el mismo concepto. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo. Pero aplica igual para todos, no, por el monto y cantidad. No, en la tarifa eléctrica pero el porcentaje que tú pagas de impuestos sobre la renta no es igual. Si tú ganas pero ese desmonte afecta a todos los sectores, porque no solamente a los más bajos. Lo que pasa es que si hay 1.800.000 usuarios y el 90% consume menos de 300 kilovatios, obviamente que esa es la gran mayoría. No, pero espérate, vamos a ver. Este es el cuadro que publicó, el cuadro oficial. Bien. Póngalo en pantalla para que... Sí, puede ir hablando. Ok. Fíjate que en los 100 kilovatios el aumento es 25 pesos. 25 pesos. Exacto. Y en el de 1000 kilovatios el aumento son 37 pesos. 32 pesos. Exacto. Ok, tú dices, en términos absolutos, el que más consume está pagando un aumento mayor. Sí, claro. Y eso es una verdad a media. Ahora, ¿cuál es la verdad absoluta? ¿Qué representan 25 pesos para el cliente que paga hoy día 482 pesos? Es un aumento del 6%. Para el pobre. Para el pobre. Pero para el rico de 32 que pagaba 11,000 pesos es un aumento. Pero 11,000 de un precio de una tarifa eléctrica que cuesta casi el triple de la que le cuesta al que paga 100. No, olvídate de la tarifa. O sea, el consumidor de 1000 kilovatios al mes paga hoy día, antes del aumento, 11,000 pesos. Y a él le va a subir 32 pesos. Ese 32 pesos de aumento, ¿qué le representa a él? En términos porcentuales, un 0.25%. Entonces, están penalizando al que menos tiene y al que menos puede, con un aumento de 6%. Y al otro lo favorece un aumento del 25%. Pero no solamente es ahí. Por ejemplo, mira aquí, en las tarifas industriales, que son estas de aquí abajo, MTD. Sucede que el gobierno y las autoridades, de una manera muy hábil, dicen, pero fíjense que nosotros a los que más consumen, que son los industriales, le estamos subiendo 1,000 pesos el consumo. Con ahora, ese... 1,000 pesos de 462,000 pesos que están pagando ahora. Sí, pero cualquiera que pague 25 pesos, mire, para el que paga los 25 pesos y para que el que paga los 31 pesos, a mí me parece
un aumento pírrico y que el ciudadano consciente, perdóneme, tiene que estar también en disposición de hacer algún tipo de sacrificio. Sí, pero el sacrificio primero lo tiene que hacer la autoridad, reduciendo esos gastos. Sí, claro. Y reduciendo la pérdida. Sí, y aumentando las inversiones con esos cuartos que pretende buscar de ahí. Entonces que den el ejemplo primero, porque el presidente de la República, en una actitud que demuestra su condición de que escucha a la sociedad, puso el oído en el corazón del pueblo. Y esa reforma tributaria, que los economistas todos coinciden, que este país necesita más recursos. ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué dijo? Yo no voy a sacrificar más a la población, yo voy a sacrificar al gobierno, yo voy a mejorar el gasto y voy a reducir el gasto. Sí. Entonces, esto que se está aplicando en el sector eléctrico es una mini reforma tributaria. Pero también aplique eso al presidente, porque eso no se le ocurrió a Antonio Almonte hacerlo sin que el presidente lo sepa. Bueno, si es bueno o malo, no se lo aplique solo a Antonio. Bueno, Antonio es la figura máxima del sector eléctrico. La figura máxima de todos los sectores es el presidente. Bueno, sí, pero quien dirige sectorialmente el sector eléctrico es Antonio Almonte. Mira, usted ha dicho algo. Y además, Antonio Almonte, porque es bueno recordar, planteó en el 2010-19 que no se podía subir la tarifa. Usted ha dicho algo que me parece sumamente preocupante. Usted ha dicho, si aumenta la tarifa eléctrica van a aumentar los fraudes. ¿Qué hacemos para evitar eso? Tú tienes que hacer inversiones. Y tú tienes, mira la situación que es dramática en la distribuidora. Se cayó la inversión en reducción, en proyectos de reducción de pérdidas, $70 millones en los primeros 7 meses de este año con relación al año pasado. Pero las distribuidoras necesitan materiales para el día a día de su operación, contadores, alambres, transformadores. En estos 15 meses no se ha hecho una compra. Pero usted sabe que hay un proceso legal que envuelve ese tipo de cosas. No, porque el proceso legal es una querella que se depositó y eso da investigación. ¿Algún proceso de compras? No. Eso es contra una investigación que se hizo de gente que se le involucra en situaciones. ¿Cuál es su valoración a propósito sobre esa decisión de judicializar? No, me parece bien, porque esa es la función de los funcionarios. Si usted llega a una institución y usted encuentra irregularidades, usted la documenta y la somete. ¿A su entender hay irregularidades ahí? Bueno, hay que esperar la investigación, porque hasta ahora lo que hay es la versión oficial. Según la versión oficial hay irregularidades. Ahora, eso el Ministerio Público está ahora investigando y en su momento asumirá el expediente y hará una acusación y los tribunales. Entonces, en conclusión, ¿estas autoridades no están haciendo lo correcto? No. ¿Usted no le ve dígame una sola cosita que a su entender puede estar funcionando bien o más o menos bien? Porque no puede ser que sea todo mal. Una cosa bien, por ejemplo. En el sector eléctrico. Ahora mismo. Sí. Que esté funcionando bien ninguna porque están violando la ley. Pero mira. Pero todo va mal. Todo. Bueno, mira esto, por ejemplo. Lo que decía Antonio Almonte en el 2019. Con relación al amigo Antonio. Sí, mi amigo Antonio Almonte. Perdóneme antes de entrar, porque ustedes eran canchachanes. Somos amigos, pero él es un funcionario público. Amigo. Él es un funcionario público que él tiene que ser coherente con su planteamiento del pasado. Porque la sociedad compró el discurso de Antonio en la oposición y está aplicando todo lo contrario. Ahora mira qué decía Antonio Almonte en el 2019 en ese documento. Dice, el partido opositor, el PRM, expresó que mientras ellos debatían y elaboraban propuestas de reforma sobre el particular, el gobierno sigue tomando decisiones y acciones trascendentales que condicionarán o simplemente impedirán la aplicación futura de algunos consensos. Eso es Punta Catalina. Y el fideicomiso de Punta Catalina es eso. Eso es un tema que no se ha discutido en ninguna mesa y el gobierno tomó esa decisión. Entonces, aquí el sector eléctrico, bajo el liderazgo de Antonio Almonte, está haciendo lo que él criticaba, pero oye esta parte, que esto es lo más importante. Puso de ejemplo la emisión el 21 de agosto del año 2016 del decreto 6218, mediante el cual se le otorgó un poder especial al vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, de suscribir contratos de compra de energía de grado a grado, óyeme bien, en abierta violación a la Ley General de Electricidad. Y mira lo que planteaba en los 10 puntos. Establecer un programa de licitaciones para la contratación de energía con total transparencia y eliminar contratos grado a grado. ¿Ha eliminado esos contratos grado a grado? No. ¿Qué hizo? Se lo transfirió ilegalmente a la distribuidora, violando la Ley General de Electricidad. Entonces, lo que él criticaba y exigía que había que hacer, ahora desde la posición que pudo hacer
lo que él planteaba aquí, porque él tiene el poder para hacer eso. No lo hizo. Usted hablaba también de algo que me gustaría matizar aquí, de que a partir de diciembre, a mediados, habrá escasez de carbón. No, bueno, no. Bueno, A mí me parece déjame explicarlo. que no se hicieron nuevos contratos. A ver. Y yo tengo entendido que sí hay contratos. No, a ver. La gestión pasada dejó un contrato en ejecución de 2 millones de toneladas de carbón, que es el consumo de Punta Catalina de un año. Sí. Eso tenía entregas periódicas, mensualmente, etcétera. Eran 52 entregas. La última entrega, la penúltima, hubo problemas, que fue el atraso, que es de todo conocido. Ahora bien, en esta gestión, el precio del carbón viene en una tendencia alcista desde abril del año pasado. Vámonos a una obligatoria pausa comercial. Lo dejamos ahí mismo, porque yo necesito que usted me conteste eso sobre si tenemos o no garantizados nuevos contratos. 2 minutos, regresamos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista. Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba sobre la escasez que usted augura en el carbón para la planta Punta Catalina. Bueno, ¿por qué usted quiere pensar que no se puede? puede? Yo hago una alerta de un posible riesgo de escasez, porque yo no soy pitonizo para decir que hay escasez. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El precio del carbón viene en una tendencia alcista desde abril del 2020, y lo podemos ver en esta gráfica sistemática. Las autoridades sabían que el contrato de 2 millones de toneladas que se había firmado el año pasado, por las autoridades pasadas, vencía su última entrega, independientemente del fallo que hubo en agosto o septiembre. Ellos saben también que una licitación de carbón toma entre 3 y 4 meses, desde el momento que tú haces la convocatoria hasta que tú firmas el contrato. Y con el escenario ese de que se te acababa el carbón en julio, en agosto, que es la última entrega. El escenario que tú tienes 4 meses para hacer el proceso de licitación como Dios manda. Y el escenario de que el carbón está... Está bien, pero eso es lo que pasó. Estamos hablando ya. Entonces, yo lo que quiero es... Entonces, ¿qué pasó? No se ha comprado carbón. Por lo menos públicamente no se ha Sí se ha comprado. No, un momento. ¿Quién compró el carbón? Si el presidente Abinader no interviene con el presidente de Colombia, aquí no hubiera carbón, porque las actuales autoridades no han comprado una onza de carbón. Por lo menos han comprado. No, ¿cuál? Mire, ¿cuál? les voy a explicar. Las nuevas autoridades tienen garantizado carbón para Punta Catalina hasta el mes de abril del próximo año. 660,000 toneladas de carbón. ¿Pero cuál es esa zona de Colombia? No, ya están garantizadas a suplidores internacionales mediante un proceso de licitación que se hizo de urgencia. O sea, hasta abril del año que viene debemos estar tranquilos. Bueno, lo que pasa es que esa información es una información que tú conseguiste por alguna fuente, pero eso no la han hecho público. Ahora, porque yo manejo informaciones públicas. Ahora, o sea, públicamente el único contrato que ellos han anunciado fue el de Colombia. Y según Antonio Almonte, ese contrato termina en diciembre. Entonces, como públicamente ellos no han dicho que han hecho ninguna licitación, yo por eso hice la advertencia de la alerta del riesgo que había. Ahora, si lo contrataron bien, ahora, ¿a qué precio lo contrataron? Eso yo no lo sé. Yo lo que le puedo decir, que usted es el investigador, que hay garantizado carbón hasta abril del año próximo, un proceso de licitación de emergencia que usted como investigador, supongo que cuando salga de esta entrevista va a ir a investigar. Si tú lo investigaste, yo tomo tu palabra. Ahora, lo que yo te digo a ti, ¿por qué de emergencia? Porque se descuidaron y no lo hicieron como debían hacerlo. Mire, ¿Y qué significó no hacer un proceso de licitación en enero y hacerlo de emergencia ahora? Que en vez de comprar carbón a $70 la tonelada o menos. Significó una gran pérdida para el país. Solamente para que tengas una idea, el carbón que se compró en Colombia para 3 meses de operación representó a este país $36 millones. Pero ya se aprendió la lección y por eso se ha garantizado. No, pero ese carbón nos está costando $50 millones más de lo que nos debió haber contado. Eso no lo sé. Mire, yo quisiera saber su valoración sobre lo que ha pasado en el COP26, que tiene que ver con el cambio climático, medio ambiente. La mayoría de los países no tienen plantas a carbón. Nosotros deberíamos... No es cierto que no tienen plantas a carbón. Nosotros deberíamos someternos a un proceso de cambiar la matriz de Punta Catalina.
¿Usted favorece que se cambie la matriz o que se hagan nuevas plantas que no sean a carbón? Mira, el tema de las plantas a carbón, quitando el tema ambiental, si tú lo ves desde el punto de vista financiero, las plantas a carbón no son atractivas financieramente. ¿Por qué? Porque si tú eres un país que no tienes carbón ni tienes gas natural, y tú dependes esencialmente de generación térmica, como dependemos nosotros, tú tienes que importar el combustible. Un inversionista, para construir una planta a carbón, necesita 3 veces la cantidad de dinero por megavatio que lo que tú necesitas en un ciclo combinado. Y no estoy hablando en términos de corrupción, sino ese es el costo de la tecnología. O sea, la tecnología de carbón, de la planta a vapor, el costo por megavatio es 3 veces más caro que el costo si tú haces esa inversión en un ciclo combinado. Por ejemplo, 750 megavatios en ciclo combinado, tú gastas $1 millón. La pregunta es si debemos cambiar la matriz ahora que podemos. Bueno, lo que pasa es que financieramente la conversión de Punta Catalina a gas natural no es viable. No es viable. ¿Por qué? Porque tú vas a aumentar los costos, vas a tener que hacer una inversión de $500 millones, va a bajar la eficiencia en la producción porque tú estás cambiando los quemadores y entonces la eficiencia baja de un 3 a un 5%, no vas a aumentar la producción de energía. Entonces, si tu producción de energía no aumenta. ¿Fue entonces pertinente enfrascarnos en una planta a carbón? Bueno, yo diría que eso ya es un hecho consumado y es una discusión bizantina porque eso no va a revertir la decisión que se tomó. Yo lo que creo que en su momento se descartó el gas natural bajo unos argumentos que yo no comparto, pero fue la decisión del momento. Ahora, la central como tal, al margen de toda la polémica alrededor de su construcción, de su sobrecosto, etcétera, de la corrupción, una central que llena su cometido en el sector eléctrico en términos de producción de energía, porque suple alrededor del 30% de la demanda. Y si no tuviéramos esa central, hoy día la situación sería peor. Ahora bien, el tema ambiental de Punta Catalina es un problema de manejo, porque ellos tienen el sistema de filtro que tiene de control de emisión de partículas, bien operado, bien mantenido, emite las partículas de acuerdo a normas internacionales. Ahora, ¿dónde está el problema? En el manejo de la ceniza, porque la CDE como institución se comprometió en el estudio de impacto ambiental a hacer un relleno sanitario para colocar la ceniza, y el relleno implica planta de lixiviado que no la tiene. Quiero preguntarle algunas cosas, tenemos pocos minutos. ¿Qué pasó con Serafín Canario? ¿Cuál es su interpretación sobre eso? Bueno, ¿qué pasó exactamente? No lo sé. Ahora, que no sabe. No, porque eso son decisiones. Ahora, yo puedo especular en base a los acontecimientos. Yo creo que Serafín fue el chivo expiatorio, el eslabón más débil de la cadena que hay alrededor de Punta Catalina y donde se le pegaron todos los faos y problemas que ha tenido esa central. ¿Podría explicar eso del chivo expiatorio? ¿Por qué habría que buscar un chivo expiatorio? Bueno, porque Punta Catalina en esta gestión ha tenido una serie de inconvenientes. Por ejemplo, a principios de enero del año pasado, de este año, la unidad número 2 se dañó, tuvo una avería. Las autoridades guardaron silencio, no le informaron a la ciudadanía. Un medio de comunicación se entera, interroga, y entonces ahí es que emiten una declaración oficial, pero ya tenía 10 días la planta fuera de servicio. Entonces acusaron de que era un problema de falla, de vicio de construcción, etcétera. Jaime Aristi, el antiguo administrador de Punta Catalina, acusó a las actuales autoridades que había sido una mala operación. Bien. Toñito Almonte dijo que iba a dar un informe en enero, estamos en noviembre, no lo ha dado. Mire, en torno a Punta Catalina, está aquí la compañía Sargent & Lundy, que va a hacer una auditoría técnico-forense. ¿Qué le parece a usted? Excelente, eso es de la cosa buena, eso es la cosa buena. Ahora, ¿qué es lo malo de eso? Que eso se ha manejado con mucha opacidad y falta de transparencia. ¿Por qué? Porque eso tiene aquí 3 días, eso debió decirse hace 15 días o un mes. ¿Por qué si vino el lunes se dijo el lunes? Pero ese contrato no se firmó el lunes, ese contrato se firmó hace un mes probablemente. Llevaba un proceso de licitación. No, está bien, pero ¿por qué no se anuncia al país los términos del contrato, el monto del contrato? ¿Por qué se oculta ese valor? ¿Cuánto nos va a costar este país eso? Y déjame decirte, esa firma es excelente, de una calificación técnica incuestionable y de una experiencia incuestionable. O sea,
yo aplaudo eso, porque esa auditoría, Me aplaudió algo. esa auditoría bien hecha, como yo entiendo que debe hacer esa firma, va a esclarecer toda la polémica técnica alrededor de Punta Catalina. Bien, si esa auditoría bien hecha esclarece todo. ¿Y Lo técnico, y no el aspecto económico lo y financiero de la obra. ¿Y qué puede variar? ¿De qué? Dependiendo del resultado de la auditoría, ¿qué puede variar? Digamos, Bueno, si la auditoría dice que no se hizo con el rigor técnico-científico que había que hacer. porque la auditoría, lo que yo he leído, Busca ver si se hizo con los estándares internacionales. no, lo que busca es lo siguiente. El contrato tiene una especificación técnica que fue lo que se compró de Punta Catalina. O sea, Punta Catalina, lo que se contrató está normado por una especificación técnica y se entregó un producto. Entonces, ¿qué van a hacer Sargent Lundy? Van a verificar si lo que está ahí funcionando fue lo que se especificó en el contrato. Entonces, si hay alguna incongruencia, ellos me tiraron su hallazgo diciendo, bueno, aquí se especificó que usted tenía que instalar un aire acondicionado inverter de 10.000 BTU, usted instaló un aire acondicionado de 5.000 BTU que no es inverter. Entonces, por eso yo le pregunto, supongamos que no fue lo mismo lo que se contrató con lo que se hizo, ¿para qué serviría la auditoría? ¿Solo para darnos cuenta de que no fue lo mismo? Bueno, ya es una decisión de que tienen que preguntarse a las autoridades qué harían ellos si aparecieran anomalías en esa auditoría. Porque hay dos tipos, eso tendría, yo no soy abogado, pero uno aprende con los debates públicos de los abogados. Hay asuntos que serían comerciales, o sea, violaciones contractuales, y podrían haber asuntos penales. Evidentemente, es una decisión de las autoridades frente a los hallazgos que pueda tener esta auditoría de someter o no a los responsables de esas falencias que aparezcan en la auditoría. Todavía hay quienes quieren que se venda Punta Catalina o que se licite un proceso que se entregue al sector privado. A su entender, ¿cuál es el precio de esas plantas? Bueno, fíjate, hay que diferenciar precio de costo. Sí. Costo fue lo que se gastó. Claro, y el precio es lo que vale ahora. Entonces, el costo fue más de $3.000 millones. Ahí. Exacto. Eso indica. Ahora, ¿cuánto más de $3.000 millones? Eso tiene que hacer una auditoría que determine si fueron 3.100, 3.200, 3.500, pero fueron más de $3.000 millones. El costo, que es lo que se le pagó al contratista, más todos los costos que asumió el Estado. Ahora bien, el valor de mercado de Punta Catalina, ¿qué lo determina? Su flujo de caja. El contrato, o sea, lo que se llama la ganancia bruta, el EBITDA, que es Earning Before Interest and Taxes. O sea, eso es lo que te determina a ti el valor de mercado. Entonces, hay que hacer un análisis financiero de Punta Catalina, de su flujo de caja proyectado a 15 años, a 20 años, traerlo al valor presente y te va a decir el valor de Punta Catalina. Ahora bien, si ese valor comercial es inferior a lo que se gastó, entonces hay una pérdida. Si es superior, hay una ganancia. Pero a su entender, ¿cuáles serían más o menos? Bueno, yo no he hecho ese flujo de caja, no te lo puedo decir, pero porque esto está en función del contrato de venta de energía que tenga Punta Catalina y las proyecciones que se hagan. Ahora, las autoridades pasadas, en teoría, hicieron ese análisis y le dio $2.500 millones. Entonces, si el valor de mercado de Punta Catalina son 2.500 y gastamos 3.000, entonces fue una inversión de capaperro. ¿Usted tiene constancia de alguna forma de corrupción o irregularidad en el sector eléctrico hoy en día? No. O sea, que las diferencias que puede haber respecto a lo que usted piensa es en materia administrativa, financiera, no corrupción. No. O sea, mis señalamientos a la gestión actual es de gestión, no son en términos de dudar de la honestidad de la gente que está dirigiendo el sector eléctrico. O sea, que todavía si hay alguna irregularidad pueden corregirse y todo marcha. Bueno, o sea, esta deficiencia de gestión que tienen estos 15 meses, claro que pueden corregirse. Ahora, como van las cosas, yo no veo luz en el túnel de que haya un cambio en el timón para someterse a la disciplina que demanda la circunstancia. Porque teniendo un gasto corriente excesivo como lo tienen ellos hoy día, 24%, debía ser un 10% y no baja, reduciendo. Se está trabajando para llegar a un 10%. Ajá. Sí. Ajá. ¿Dónde están los números?
Porque los números no dicen eso. Los números que tiene el ministerio, lo que pasa es que no es un asunto de hoy a mañana, No, es un proceso. Sí, pero inflación, precio de combustible, no, muchísimas cosas convergen. Pero es que, eso no, es que los precios de combustible no intervienen en el gasto corriente, porque se compra energía. Yo sé que gasto corriente es otra cosa, no, pero... Yo estoy hablando de gasto corriente y de la distribuidora. Estamos hablando de la distribuidora. Y tú no estás haciendo inversiones, tú no estás haciendo, ni siquiera comprando. Por ejemplo, ¿qué está sucediendo hoy día? Tú tienes un contador en tu casa, a ti te miden tu consumo, se te daña el contador, la distribuidora va, no te instalan un contador porque no tienen contador en almacén, entonces te ponen directo, entonces tú pasas a ser de un cliente medido a un cliente sin medición y por eso aumentan las pérdidas. Entonces tú me puedes decir a mí que en 15 meses no han podido hacer compras, hacer licitaciones, hay un problema de gestión serio. Eso es lo que tienen que corregir. Entonces, que organicen la casa, que se aprieten los cinturones y luego que entonces a la sociedad que le pidan su sacrificio, pero no al revés. ¿Qué los alejó a ustedes, a Toñito y a usted? Que tengo entendido eran grandes amigos. No, no es que estemos alejados, simplemente lo que pasa es que él no ha sido consistente y coherente con su planteamiento del pasado. Y yo sigo con los mismos planteamientos Yo lo que digo he hecho porque, por toda ejemplo, la esos vida. planteamientos suyos, que son públicos, bien fundamentados, si se es amigo, yo, toma Toñito, mira, tú estás haciendo mal esta cosa. Pero él lo sabe. ¿Lo sabe? Por eso, esos números es él que los publica. Entonces él no ignora esta situación porque, es más, estos números se publican 3 meses después de que han ocurrido. O sea que él tiene la información día a día de eso, él lo sabe y él ve cómo la situación en su mano se ha ido deteriorando. Ahora, si él no actúa, ¿qué podemos hacer? Y si él, no solamente si no actúa, si él actúa contrario a lo que predicó cuando estaba en la oposición, ¿qué tú puedes hacer? Eso es lo que nos ha alejado. ¿Qué es lo que me ha alejado en términos de planteamientos públicos sobre el sector eléctrico? Es que él cambió su discurso. O sea, su accionar de hoy día es diferente a su prédica del pasado. Y yo te puse 2 ejemplos. El tema de la tarifa, lo que él planteaba y lo que está ejecutando. Y el tema de los contratos, que él decía había que eliminarlo y lo ratificó y lo defiende ahora capa espada, lo que antes decía que eran ilegales y que había que cancelarlo. Entonces, yo sigo con mi mismo planteamiento del pasado. Él cambió. Entonces, ahí es que estaba el distanciamiento. Bueno, para mí ha sido un placer tenerlo aquí en su programa Verdades al Aire. Espero que tengamos otra entrevista ya con el tema al que usted se refería en principio, porque es también sumamente interesante. Así que quedan abiertas las puertas y gracias por estar aquí. Gracias por invitarme.